edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón pues está definido como un síndrome caracterizado. Sí, sí, sí. No, todavía bien entendido. Mueve tu mouse hacia la derecha. Ya lo estás viendo, ya, velo ahí, velo ahí. Ok, bueno, de una manera general, el edema agudo de pulmón pues está definido como un síndrome que está caracterizado por la ocupación de los espacios alveolares por líquido. Sus principales manifestaciones clínicas, las que vamos a encontrar va a ser la disnea y la hipoxemia. Ok, dentro de su clasificación del edema agudo de pulmón, se divide en lo que es edema agudo pulmonar cardiogénico y edema agudo pulmonar no cardiogénico. Esta clasificación, pues bueno, depende su etiología. Ok, para definir como un edema agudo de pulmón cardiogénico, pues bueno, tiene que existir alguna alteración en la función ventricular, sea tanto en la sístole como en la diástole. Pacientes con hipertensión es un factor de riesgo para desarrollar un edema agudo de pulmón cardiogénico. La insuficiencia cardíaca aguda puede darnos un edema agudo de pulmón cardiogénico, la insuficiencia cardíaca crónica, el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST o incluso el infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Gracias. Dentro del edema agudo de pulmón cardiogénico, pues bueno, estas son las principales etiologías que nos pueden desencadenar este tipo de edema. Para el edema agudo de pulmón no cardiogénico, las principales etiologías que nos lo pueden detonar es el síndrome de insuficiencia respiratoria, SIRA, el ascender a altitudes elevadas por arriba de los 3.600 metros sobre el nivel del mar, algunos padecimientos neurológicos como enfermedades desmielinizantes, una embolia pulmonar también nos puede generar un edema agudo pulmonar no cardiogénico, o incluso algunos fármacos, particularmente los opioides o los salicilatos. Bueno, hay que recordar que dentro de la regulación respiratoria, pues hay algunas leyes que determinan un papel fundamental. Una de estas, pues bueno, es la ley de Starling, en la cual aquí como podemos observar en lo que es pues en un capilar, en el lecho arterial y en el lecho venoso, particularmente hay una regulación de presiones que determinan la filtración. En el lecho arterial va a jugar un papel importante, o bueno, siempre se mantiene una presión constante colidosmótica que está generado por las proteínas, siempre y cuando no exista una alteración en la permeabilidad de sus capilares. Es la línea azul, como podemos ver. Esa presión siempre va a ser constante, es decir, siempre y cuando las proteínas no tengan alguna patología previa que desencadene su pérdida. Pero lo que sí va a cambiar es la presión hidrostática dentro de ese capilar. Es decir, como podemos observar, la presión hidrostática en el lecho arterial es mucho mayor a la presión en el lecho venoso. Es decir, la presión en el lecho capilar es mayor, 28 milímetros de mercurio, y en el lecho venoso postcapilar es de 18. Estas diferencias de presiones, pues recordando que también fuera del vaso capilar existe también otra regulación de presión en el intersticio. Estas diferencias de presiones, pues es lo que permite tanto la filtración como la reabsorción a nivel tanto arterial como venoso. Siempre y cuando esto esté en regulación, pues bueno, tanto la filtración como la reabsorción se van a ver en un equilibrio. Ok, particularmente dentro de la fisiopatología del edema agudo de pulmón, pues aquí debemos de recordar la ley de Fick, en la cual la ley de Fick nos dice, bueno, juegan diferentes variables en la regulación o el intercambio de aire. Es decir, la ley de Fick involucra lo que es pues sí, la presión del gas que llega al alveolo. También evalúa, dentro de las tres principales variables que evalúa la ley de Fick, es la presión parcial que se encuentra en el alveolo, la velocidad del flujo sanguíneo que se da y la permeabilidad del gas que puede atravesar para que se lleve el cambio o el intercambio de los gases. Esos tres factores pues determinan la ley de Fick.
Cuando se tienen alteraciones de esos factores, por ejemplo, en los ascensos o descensos, dependiendo de la altitud, pues se va a ver afectado lo que es la FiO2 o en consecuencia la presión atmosférica. Por ejemplo, otro problema que podemos tener en cuestión de la velocidad, pues es cuando tenemos problemas en el gasto cardíaco, disfunción del ventrículo. Entonces, eso también va a generar un problema. Y otros problemas también los que podemos encontrar en la difusión de los gases desde el alveolo al lecho pues arterial, pues son el crecimiento o un producto en la matriz extracelular, en el intersticio, problemas de fibrosis, entre otros. Entonces, siempre y cuando esas tres variables no se modifiquen, el alveolo va a ser un papel fundamental para el intercambio de gases. Como aquí podemos ver, pues este es un alveolo sano, en el cual se encuentra pues lo que es el drenaje linfático, se encuentra lo que es el endotelio, y de alguna u otra manera pues es cuando se realiza por medio de los tres variables que les comentaba anteriormente el intercambio del gas. Debemos recordar pues las presiones que siempre la ley de Fick lo menciona, que van de un gradiente mayor a un gradiente de menor concentración. En este caso, el oxígeno atmosférico pues viene de un gradiente de mayor concentración y eso también permite el intercambio al lecho arterial. Lo mismo que el CO2 del cuerpo. Aproximadamente el cuerpo produce 200 mililitros por minuto de CO2 en un sujeto de 70 kilos y esto es lo que permite la exhalación del CO2 al ambiente atmosférico. Moisés. Okay, esta imagen ya la habíamos visto anteriormente. Sin embargo, debemos de llevarnos clave de aquí de esta clase que el edema agudo de pulmón se clasifica en cardiogénico y no cardiogénico. Para el edema agudo de pulmón cardiogénico, va a persistir una alteración en la presión hidrostática, como lo podemos ver en la imagen izquierda podemos ver que el endotelio tiene un diámetro mucho mayor al de la figura derecha. Entonces, ¿aquí qué es lo que pasa? Aquí hay un aumento de la presión hidrostática. Ese aumento de la presión hidrostática tiene que ver tiene que ver con la regulación que previamente les había comentado. Para su filtración, esta se ve aumentada, recordando que siempre el líquido se ve de un gradiente de mayor a un gradiente de menor. Esto genera una filtración del flujo en el endotelio, en el lecho capilar, del lecho capilar hacia el espacio alveolar. Esto genera pues una inundación o una acumulación de líquido en el espacio alveolar y en consecuencia pues los neumocitos y algunas células implicadas en el proceso de respiratorio pues se ven implicadas. Eso es en el edema agudo de pulmón cardiogénico. Recordar, la presión hidrostática es el factor limitante en esta patología. Por otro lado, en lo que es en el edema pulmonar agudo no cardiogénico, aquí particularmente se va a ver implicado lo que es una lesión a nivel endotelial. Es decir, una alteración, un proceso inflamatorio, el cual genera una cadena de señalización, particularmente citocinas proinflamatorias, y dentro de esas citocinas proinflamatorias, pues es lo que favorece la permeabilidad, así como la atracción o la quimiotaxis de algunas células reguladoras en la respuesta inflamatoria. Esas células reguladoras de la respuesta inflamatoria, pues favorecen la extravasación de esas mismas células y generan un daño histopatológico a nivel alveolar, a diferencia de lo que es en el edema agudo pulmonar no cardiogénico, que es una acumulación de líquido, pero sin daño a nivel histológico. Esa es una de sus principales diferencias. Particularmente este edema, el edema agudo pulmonar no cardiogénico, pues lo podemos ver en procesos infecciosos como es la neumonía o la sepsis. Es una de las principales diferencias entre los dos edemas. ¿Puedes regresar tantito a la anterior? Sí, Bueno, nada más para puntualizar algunos puntos aquí en cuanto a la imagen que te presentan. Es correcto que en el edema agudo pulmonar cardiogénico el factor determinante es el aumento de la presión hidrostática. Sin embargo, este aumento de la presión hidrostática, aunque es súbito, va a establecerse clínicamente en el paciente de acuerdo a tres fases, ¿no? O sea, el edema agudo pulmonar se divide en tres fases.
La primera fase que corresponde a un aumento únicamente de la presión hidrostática, pero sin la fuerza suficiente para vencer las fuerzas, el resto de las fuerzas, y solamente va a generar un edema vascular, ¿vale? Una congestión vascular. En la fase 2 ya va a haber un edema intersticial, es decir, lo que se está edematizando es la parte de la linfa, la figura gris que vemos ahí, ¿sale? Esa línea, el líquido se acumula ahí, pero no se acumula a nivel del alveolo como tal, es decir, no atraviesa hacia el espacio alveolar. ¿Por qué es importante esta parte? Porque es en esta parte cuando podemos comenzar a tener al paciente con alteraciones en el intercambio gaseoso, ¿no? En una fase inicial el paciente puede no tener alteraciones cuando solamente es una congestión vascular. Pero si la congestión avanza lo suficiente para vencer las fuerzas a nivel linfático, entonces ya va a haber alteraciones en el intercambio. Y también en la clínica, en la fase 1, como va a haber un aumento en el diámetro vascular, va a haber una vasoconstricción refleja y a la vez también va a haber un aumento en los shunts y eso también te puede condicionar cierto deterioro en el intercambio gaseoso, pero no va a ser tan repercutivo, no va a tener tanta repercusión. Además de que una característica clínica importante en el edema pulmonar en fase 1 es que tiene el paciente sibilancias, puede llegar a tener sibilancias, ¿vale? Y eso lo va a diferenciar de las otras dos fases. Ya cuando hablamos de fase 2, como les mencioné, ya hablamos de un edema a nivel linfático, y ya es hasta la fase 3 cuando empieza ya el edema alveolar per se, o sea, como tal. Ya hay agua dentro del alveolo, y ahí es cuando se exacerba las dificultades para el intercambio gaseoso, además de que hay daño al, ¿cómo se llama? Al líquido este que cubre el alveolo, al surfactante, ¿no? Entonces puede haber colapso alveolar asociado a esa tercera fase, ¿no? ¿Por qué no hay edema en la segunda fase y en la primera fase? ¿Por qué no hay edema alveolar? Porque ahí actúan importantes mediadores como las apopurinas, por ejemplo, actúan las bombas sodio y potasio proteasa que se activan cuando detectan la presencia de químicos dentro del intersticio, van a tratar de sacarlo, ¿no? Y ahí está otro componente importante de la fisiopatología, que son los receptores J, ¿no? O sea, los receptores J se encuentran en el intersticio y esos, al verse estimulados por la presencia del líquido, van a tener una hiperventilación refleja. Entonces, los receptores J son los que estimulan la hiperventilación y de esa manera los movimientos ventilatorios también van a tender el líquido del alveolo, ¿no? Entonces, son los mecanismos protectores del edema del pulmón. Y cuando todos esos mecanismos se vencen, pues ya tenemos el edema per se, es decir, la acumulación de líquido en el alveolo, lo cual te va a provocar mayores daños en el paciente. Entonces, nada más era con esa acotación en la parte del cardiogénico. El no cardiogénico, pues sí, eso por inflamatorio, por desencadenado por un SIR, por alguna urgencia, contusiones o demás que te pueden ocasionar un edema alveolar cardiogénico. Ok, dentro de los factores detonantes del edema agudo pulmonar cardiogénico, pues bueno, pueden ser de un deterioro súbito o un deterioro progresivo. Particularmente los de un deterioro súbito, pues puede ser un tipo de arritmia, un síndrome coronario agudo, algún tipo de valvulopatía, una TEP, una tromboembolia pulmonar, una emergencia hipertensiva, un taponamiento cardíaco o un síndrome aórtico. Dentro de los que son progresivos, pues bueno, era como lo mencionaba el doctor, algún tipo de infección como una neumonía o una endocarditis, una exacerbación de POC o el asma, incluso una anemia, una enfermedad renal crónica, una transgresión dietética y farmacológica, la propia hipertensión descontrolada o un trastorno de la tiroides. Los factores precipitantes en el edema agudo pulmonar no cardiogénico, pues bueno, hay unos que pueden ser directos o indirectos. Dentro de los directos, pues tenemos lo que es la neumonía, aspiración, lesiones por inhalación, contusión pulmonar, algún tipo de vasculitis pulmonar. Y dentro de los indirectos, pues bueno, pueden ser sepsis, traumatismos mayores, algún tipo de pancreatitis, quemaduras o sobredosis de algunos fármacos. Para su diagnóstico, pues bueno, como va a depender aquí mucho y depende más que nada la clínica. En la práctica, pues puede resultar a veces un poco controvertido, difícil de distinguir, pero los datos clínicos son los que nos van a orientar hacia qué tipo de edema pueden ser. Siempre va a predominar siempre lo que es la disnea, la tos y la hipoxemia. Y particularmente para el diagnóstico, pues lo más útil es la radiografía de tórax.
Dentro de los datos clínicos que vamos a poder encontrar en un edema agudo de pulmón cardiogénico y en un edema agudo de pulmón no cardiogénico, pues bueno, son datos de, como por ejemplo la octornea, la disnea de esfuerzo, la ingurgitación yugular, las crepitaciones pulmonares, el aumento de peso o el edema. Eso nos pueden estar hablando de una falla cardíaca y secundario, pues una sobrecarga de volumen a nivel capilar, repercutiendo en el proceso de hematosis o proceso respiratorio. Y dentro del edema agudo pulmonar no cardiogénico, pues bueno, lo que, recordando como ya habíamos visto en clases previas, hacer el diagnóstico de SIRA, con los criterios bien establecidos de Berlín, la temporalidad, la imagen y la gravedad de la hipoxemia. Está muy chiquita. Sí, derecha e izquierda. Bueno, entonces, en cuanto al diagnóstico, tenemos que cuando hay una sospecha de edema agudo pulmonar, pues va a ser mediante la historia clínica, la exploración y radiografía de tórax, y se menciona que posiblemente se podría hacer después un ecocardiograma. Para más o menos guiarnos y que pudiera ser un cardiogénico, en el cardiogénico generalmente, como lo mencionaba, existen antecedentes de insuficiencia cardíaca y a la exploración van a tener, pueden tener insuficiencia yugular, elevación de la PK, de las tropoниnas, y un BNP puede estar mayor a 500. Generalmente en la placa de tórax vamos a observar la silueta cardíaca o el vehículo vascular aumentado. Los infiltrados pulmonares generalmente son a nivel central y se van a observar al frente del carril. Y en la ecocardiografía va a haber aumento de las cavidades y difusión diastólica. En el que es no cardiogénico, generalmente puede ser dado por infecciones pulmonares, puede haber leucocitosis o también puede ser secundaria para pancreatitis, apendicitis, y aquí el BNP pues va a estar menor al 100. En cuanto a la radiografía del tórax, aquí generalmente la silueta cardíaca va a estar normal, el pedículo vascular igual va a estar normal, los infiltrados generalmente van a ser parchados, van a ser periféricos, y pues en la ecocardiografía va a estar normal. En cuanto a la placa de tórax, los puntos que vamos a encontrar en el edema agudo pulmonar va a ser el agrandamiento del ancho del vehículo vascular, la cefalización del flujo, la hipertensión venosa pulmonar, el engrosamiento de efectos interlobulares. Dentro de la placa, primero, lo que les comentaba que es el agrandamiento del ancho del vehículo vascular, está definido como en el mediastino superior, justo encima de la córtico, va a haber cefalización de los vasos pulmonares. En las flechitas rojas, eso es lo que se conoce como cefalización de los vasos pulmonares. El flujo va, digamos, hacia arriba. Esta es una radiografía de un paciente que se dice que era un paciente bulémico, que no tenía ninguna alteración respecto a la bulimia, y después, posteriormente a los 3 meses, realizaron una insuficiencia cardíaca. Entonces, la segunda placa es del mismo paciente, en la que ya se observa un ancho en la ciudad. Bueno, ya hay cardiopatia y también hay ancho en el pedículo vascular, que está señalado con las flechitas rojitas. Entonces, dentro de esos puntos que les comentaba, pues la cefalización del flujo, el agrandamiento de los vasos lobares, y cuando se presentan estos signos, aquí se dice que la presión hidrostática es alrededor de 20 a 25 milímetros de mercurio. La cefalización del flujo se define como la redistribución de la sangre hacia los vasos del lóbulo superior, de las venas del lóbulo superior, que van a tener un diámetro mayor a las que están en los lóbulos inferiores. Entonces, igual acá en esta, este es el señalador verde. Entonces, esta partecita son lo que es la cefalización del flujo. Después, también va a haber lo que es el engrosamiento de los septos interlobulares. A esto se le conoce como el manguito peritrombovascular. Aquí en esta imagen corresponde a esta, nada más que es un acercamiento a la placa. Y entonces el manguito peribronquial es el engrosamiento de la pared bronquial, y generalmente la vamos a buscar en el centro. Y a nivel periliar, donde las vías respiratorias son más grandes y el manguito va a ser más pronunciado. Entonces, aquí en la flechita, esta parte que es como una bolita, o sea, lo blanquito, todo esto es lo que se le conoce como engrosamiento de los septos interlobulares y se le conoce manguito peritrombovascular. Entonces, cuando se ve así, es este signo.
Después, tenemos que cuando esta presión ya aumenta a más de 25 miligramos, milímetros de mercurio, ya se van a presentar lo que se conocen como las líneas de Kerley, que de ahí las tipos A, las líneas A y las líneas B. Las líneas A son las que están aquí representadas y estas van a tener una extensión oblicua, miden de 2 a 6 centímetros de largo y menor a 1 milímetro de grosor y siempre van a ir de la periferia al ilio. Y es la manifestación del líquido en el espacio perilinfático. Entonces, cuando veamos estas líneas, significa que la presión ya es mayor a 25 y que ya hay líquido en el espacio perilinfático. Después, las líneas B son igual opacidades, pero son más pequeñitas, miden de 1 a 2 centímetros de longitud, el grosor es menor a 2 milímetros. Estos van a estar aquí en la periferia y van a tener una orientación perpendicular a la superficie de la pleura, o sea, siempre van a estar aquí en esta posición. Y esto traduce que hay insuficitación de lo que son los tabiques interlobulillares. Entonces, pues lo que les comentaba, ya esta es una placa que tiene las líneas de Kerley A y B, que son, esto ya nos traduce que ya hay líquido en el intersticio septal interlobulillar. Y entonces, estas que están aquí son las líneas A, que les había comentado que van de la periferia, perdón, de lo más lejano al ilio, y estas que están en la periferia son las líneas del Kerley tipo B. Ok. Es una paciente que se mencionaba que había presentado disnea, que tenía edema pulmonar y que presenta las líneas del Kerley, que son tipo A. Y se menciona que esta imagen que simula unas alas de mariposa solamente se va a presentar en menos del 10% de los casos de los pacientes que tienen edema agudo pulmonar. Y esto lo vamos a definir como una opacificación difusa del espacio aéreo periliar que tiene distribución central, y que este edema esta imagen va a respetar lo que son los ápices y las bases pulmonares, donde simula pues unas alas de mariposa. Ok. En la tomografía, pues prácticamente son los mismos signos. La insuficitación, vamos a ver insuficitación vascular, la separación igual va a estar presente, el edema intersticial se va a traducir como un engrosamiento del intersticio a lo largo de la periferia, los linfáticos van a estar congestionados y se va a manifestar como un engrosamiento de los vasos broncovasculares. Y cuando los alvéolos se llenan de líquidos, que comentaba el doctor que ya era, digamos, la fase final, o la tercera fase, aquí ya lo vamos a ver como un vidrio esmerilado, esto quiere decir que ya los alvéolos ya están llenos de líquidos. Y a menudo que este proceso continúa, se puede ver incluso como consolidaciones. Entonces, aquí en esta tomografía, esto en una normal no se tendría que ver. Entonces, todo esto quiere decir que está lleno de líquido. Y igual aquí en esta, hay aquí aumento igual en todas estas, está aumentado el líquido aquí en los espacios interlobulillares. Pues todo está lleno de líquido. Y en este era un caso de una paciente que tenía insuficiencia cardíaca de 5 años de evolución, que había sido operada y posteriormente a esta cirugía tuvo una sobrecarga hídrica. Entonces ella ya mostraba patrón de vidrio esmerilado, que es todo esto, y pues tenía ya su edema pulmonar, que en este caso pues era una combinación entre cardiogénico y entre que después de la cirugía tuvo una sobrecarga hídrica. Ahí, por ejemplo, si te presentaran esa tomografía y te dijeran, doctora, ¿qué es? ¿Es una neumonía o qué es? ¿Cómo la distinguirías ese ataque de una neumonía, por ejemplo? ¿O qué diferencias encontrarías para decir, este es de un edema agudo pulmonar y no es de una neumonía? Pues, porque tenga como datos, o sea, que tiene datos de patología esta paciente, que tiene el patrón, bueno, es que también el patrón de vidrio descubierto o esmerilado, no solamente, o sea, no es patognomónico de ninguna patología. Entonces, al menos en ella, por la pura tomografía, pues se ve así la sobrecarga hídrica y la cardiomegalia que tiene. También, y el derrame pleural también tiene el vidrio deslustrado, que es el periférico, central, sistema bilateral, sistema bilateral, todo eso como pistas que nos pueden orientar más hacia si se trata de una neumonía, de un problema ¿Con las qué?
las unidades con este sentido? ¿La Swansea? No tanto con eso, porque es más o menos lo mismo. Pero a ver, Oscar, quería decir algo. ¿Eh? ¿Cómo es eso? Ajá, exactamente. Entonces, como bien mencionó Pame, no, o sea, una imagen en vidrio despolido, vidrio esmarilado, no se especifica de nada. O sea, si presentan una tomografía así, pues dicen, pues puede ser neumonía, puede ser insuficiencia cardíaca, puede ser una neumopatía crónica. Entonces, ahí, bueno, primero establecer la topografía, ¿no? Como bien mencionado, ¿no? Generalmente el edema agudo pulmonar es cardiogénico, es central, ¿no? Es de predominio central, periliar y se va a distribuir hacia la periferia, ¿no? Como bien mencionó Gaby también, una neumonía puede ser unilateral, puede ser lobar, puede ser localizado, pero si es una neumonía típica también puede ser muy distribuido, pero generalmente va a estar más a las periferias que al centro, ¿no? Y como bien mencionó Pame también, o sea, la paciente ahí se ve con cardiomegalia, tiene derrame pericárdico además de todo, ¿no? Y tiene derrame pleural. Entonces, todos esos son datos de congestión que si tú evalúas en conjunto, pues puedes decir, esta paciente tiene una cardiopatía de base, ¿no? O sea, entonces, por lo tanto, pues, la imagen que yo veo es más probable que sea por el edema cardiogénico que por otra patología, ¿no? Pero ahora si presentara una paciente así, pero les dijeran, pues, ¿sabe qué? Tiene tos, fiebre y expectoración, pues entonces tu idea cambia, ¿no? O sea, la clínica al final te va a decir, te va a determinar cuál es el diagnóstico de esa paciente, ¿no? O sea, una imagen no te diagnostica nada, solamente te da una idea de lo que puede ser. Pero al final, si esa paciente te dicen, tiene tos y ha tenido fiebre, o ha sido evolutiva, y ahorita viene porque satura hasta el 70%, pues entonces, aunque tenga cardiopatía, pues también puedes pensar que tenga una neumonía, ¿no? O sea, más que una insuficiencia cardíaca exacerbada. Entonces, el punto importante aquí es la clínica determina el diagnóstico de la imagen. Bien, y entonces, en particular, en el edema agudo pulmonar cardiogénico se van a presentar en particular 3 puntos, que sería la cardiomegalia, el derrame pleural y pues las dos hipertensión venosa pulmonar. Aquí en esta radiografía tenemos que son líneas de bueno, estas aquí son estas, y ya si se agranda más la imagen, pues se ve y hay aumento de lo que son los vasos del tronco que están hacia alrededor del corazón. Y a esto le encontré que le llamaban como el signo del corazón peludo o corazón peludo, que es cuando ahí está más marcado todo el vasculatura alrededor del corazón. Y el paciente, pues igual tenía una combinación, bueno, tenía lo que eran los septos interlobulares marcados y también algunas áreas de claro. Y en este caso era era un paciente que tenía insuficiencia cardíaca. Entonces, ya aquí están, digamos, las diferencias entre el cardiogénico y el no cardiogénico. En la silueta cardíaca, pues el cardiogénico va a estar aumentado. El intersticio vascular puede estar normal o aumentado. La distribución del flujo pulmonar va a estar invertida. La distribución del edema, igual como lo comentaba, va a ser de forma central. El broncograma es poco común y el derrame pleural, pues, es muy común. Y en el que es no cardiogénico, pues no vamos a encontrar nada relacionado al corazón. Pero lo que sí es que la distribución del edema generalmente es periférico y el broncograma aéreo es muy común, y pues lo que es el derrame pleural y lo que corresponde al corazón probablemente va a estar normal, y es poco común que se encuentren casos con derrame pleural. Bueno, pues ya hablando del tratamiento del edema agudo pulmonar, pues tenemos que tener en mente que el edema agudo pulmonar se trata de una emergencia potencialmente mortal que debe ser atendida de manera inmediata. Si se requiere hacer intervenciones, un protocolo de tratamiento basado en evidencia, ¿vale? Entonces, vamos a tener que los objetivos principales del tratamiento van a ser lograr la oxigenación del paciente. Tenemos que mantener una PA adecuada, que esté una adecuada protección para los órganos vitales. Y tenemos que reducir. Mueve tu mouse hacia allá. Mueve tu mouse hasta la. Mueve tu mouse a la derecha.
hasta la derecha, más, ahí. Ahí, dale reactivar algo. Ándale. Ya. Entonces, nuestro objetivo pues reducir el exceso de líquido extracelular. Y pues algo que es importante y clave en el tratamiento del edema agudo pulmonar es identificar cuál es la causa desencadenante. Como ya nos explicaban nuestros compañeros, pues puede ser por muchas cosas, ¿no? Dale clic sobre la. Dale. Sobre la presentación, ¿no? Entonces, recordando los objetivos, vamos a tener que para mejorar el aporte de oxígeno que vamos a darle a nuestro paciente, vamos a tener soporte ventilatorio, ¿no? Que es pieza clave en el tratamiento. Una de las recomendaciones más mencionadas en toda la literatura es la colocación del paciente sentado o incorporado, ¿no? Porque esto ayuda a mejorar bastante la sensación de disnea, favorece la percusión y disminuye el aumento del esfuerzo respiratorio que va a tener el paciente. Ajá, entonces, después de eso, esa es como una de las primeras medidas y más sencillas que debemos llevar a cabo. Después tenemos que dar oxígeno suplementario y en caso de que sea necesario, pues ventilación asistida, ¿no? Esto se tiene que hacer solamente en caso de que nuestro paciente realmente presente hipoxemia. Podemos disponer de distintos dispositivos para brindar oxígeno suplementario, como son las puntas nasales, que ya todos conocemos, una mascarilla simple, una mascarilla con reservorio. Nosotros también disponemos de cánulas nasales de alto flujo. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene el diagnóstico de TOC y que está en edema pulmonar agudo, pues hay mascarillas especiales que se llaman mascarillas Venturi, que proporcionan de manera muy exacta ciertas cantidades de oxígeno. Entonces, podemos utilizar esas herramientas. Ahora, solamente se debe utilizar oxígeno suplementario o dar soporte ventilatorio a nuestro paciente en caso de que su saturación esté menor al 92% en un paciente normal. En un paciente con un diagnóstico de POC, sí debemos de considerar que la saturación normal de él va a estar entre 82 o 90%, y eso, bueno, va a ser lo que él requiera sin necesidad de que brindemos ningún tipo de aporte de oxígeno suplementario. Ajá, entonces debemos evitar a toda costa también dar hiperoxemia. Ajá, si nosotros tenemos un paciente que está saturado al 96% y a pesar de eso le colocamos unas puntas nasales y provocamos que se encuentre en hiperoxemia, pues lo único que vamos a generar es que haga vasoconstricción, vamos a reducir su gasto cardíaco y vamos a aumentar su mortalidad a corto plazo. Estos son hallazgos que se han descubierto entre estudios recientes, ¿no? Entonces, sí hay que tener muy en cuenta eso. Solamente usar oxígeno cuando nuestro paciente realmente tenga una hipoxemia, considerar los antecedentes de nuestro paciente para ver en qué niveles de oxígeno debemos de tener y pues ¿no? Ahora, si a pesar de que si nuestro paciente está en hipoxemia y a pesar de que nosotros administremos oxígeno suplementario con los dispositivos que ya mencionamos, que son las puntas nasales, las mascarillas, la mascarilla Venturi, puntas nasales de alto flujo, nuestro paciente con enfermedad respiratoria, hipoxia, acidosis, a pesar de todo lo que le hemos administrado, sí hay que empezar a pensar en una ventilación no invasiva, ¿sale? Tenemos dos opciones, que es la opción BiPAP, que es la presión positiva de 2 niveles, y la presión positiva continua, que es el CPAP. Los estudios demuestran recientemente que no hay un beneficio clínico significativo en o sea, de aplicar BiPAP, que es el de 2 niveles, a aplicar presión positiva continua. O sea, no está más recomendado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que para considerar ventilación mecánica, de ventilación no invasiva, hay algunas contraindicaciones, como es la hipotensión, que nuestro paciente tenga neumotórax o algún otro tipo de lesión pulmonar, que nuestro paciente esté con vómito y que tenga alteraciones del estado de alerta, ¿no? Entonces, si el paciente está todo estuporoso, ya pegándole a comatoso, y a pesar de eso le quieres colocar una ventilación no invasiva, pues no va a funcionar, ¿no? O sea, no está indicado. Entonces, si a pesar de que nosotros coloquemos
IPAP, CIPAP o cualquiera de estas, y nuestro paciente continúe con el deterioro, con la acidosis y sin presentar mejoría, pues entonces sí ya tenemos que pensar en una intubación endotraqueal, ¿no? Y pues para la intubación endotraqueal, pues sí tenemos que considerar que si nuestro paciente está chocado, nuestra secuencia de intubación, pues sí tiene que ser dirigida, bien dirigida y con ciertos puntos, cuidando ciertos puntos, ¿no? Porque vamos a recordar que lo que hace la ventilación mecánica o la intubación endotraqueal es aumentar la presión positiva. Si nuestro paciente está hipotenso, pues nos lo vamos a echar, ¿no? Entonces sí tenemos que tener en cuenta el estado hemodinámico de nuestro paciente previo a tomar la decisión de dar ventilación mecánica, de intubar, ¿no? Entonces, bueno, eso con respecto al soporte ventilatorio, y debemos estar evaluando continuamente desde que nosotros tenemos el diagnóstico hasta que tengamos un control sobre la acidosis, hipoxia y todo lo que conlleva eso. El segundo escalón para el tratamiento del edema agudo pulmonar son los nitratos. Lo que hacen los nitratos es actuar sobre el músculo liso y esto causa una relajación del mismo que se traduce como venodilatación, y esto lo que va a hacer es que va a disminuir la precarga. Esto pasa cuando administramos dosis bajas de nitratos, ¿vale? Actúa sobre el músculo liso, se vasodilata y pues de manera automática la precarga se va a reducir y esto va a mejorar. O sea, realmente es increíble ver cómo cuando aplicamos este tipo de medicamentos, los pacientes presentan una mejoría muy, muy rápida, ¿no? Ahora, si nosotros aumentamos las dosis de nitratos, el efecto que va a tener con dosis más altas es la dilatación de las arteriolas y sobre todo de las arteriolas coronarias. Entonces, esto va a hacer que se reduzca la poscarga y que la presión, y que también la presión baje, ¿sale? Entonces, esto va a favorecer mucho que el corazón disminuya su gasto de oxígeno, ¿no? Y pues va a reducir que el corazón tenga más trabajo. Entonces, todo esto va a favorecer y clínicamente sí se ve reflejado, ¿no? Ahora, hay ciertas cosas con las que, contraindicaciones se podría decir, para administrar nitratos, que nuestro paciente esté en una hipotensión que no sea, o sea, que no esté dando tantas perfusorias, entonces sí debemos de considerar, porque nos va a causar más vasodilatación, nos va a condicionar más hipotensión, y pues esto puede poner más grave a nuestro paciente. También están contraindicados en casos de tener estenosis aórtica grave, y también están contraindicados cuando el paciente ha tomado o es consumidor de inhibidores de la fosfoliesterasa, como es el sildenafil, porque acuérdense que lo que hace el sildenafil es, por muchos mecanismos, liberar óxido nítrico. Entonces, lo que hacen los nitratos en combinación con el óxido nítrico es potenciar la hipotensión, ¿no? O sea, hace más hipotensión y entonces se va a poner peor. Entonces, esos son como muy puntuales y sí, en toda la literatura se menciona eso de sí hacer pregunta dirigida de si el paciente está con tratamiento de sildenafil o cualquier otro inhibidor de la fosfoliesterasa, ¿sale? Ahora, ¿qué efectos secundarios van a tener los nitratos sobre nuestro paciente? El principal y el más común es el dolor de la cefalea, va a tener taquicardia refleja y es muy común que los nitratos después de dosis sostenidas, después de 16 a 24 horas, hagan taquifilaxia y tolerancia, lo que quiere decir que vamos a tener que aumentar las dosis de administración del medicamento para poder tener el efecto deseado. Entonces, como que disminuye su actividad, ¿no? Entonces, pues sí, y son taquifilaxias y tolerancias a horas muy tempranas, ¿no? Normalmente casi ningún medicamento que se administra de manera continua causa taquifilaxia o tolerancia en tan poco tiempo, como los nitratos. Entonces, principalmente en todas las unidades hospitalarias, el tratamiento de elección es el trinitrato de glicerilo y en infusión intravenosa, ¿sale? Aunque hay presentaciones, solo leí, aquí nunca lo he visto, pero hay presentaciones en aerosol de trinitrato de glicerilo, donde se recomienda que la dosis sea de 400 microgramos, o sea, 2 inhalaciones, y que esta se debe de repetir cada 5 minutos, y que la dosis máxima va a ser de 1200 microgramos.
También, eso sí también existe, eso sí lo hemos visto, tabletas iguales de trinitrato de glicerilo. La dosis va de 300 a 600 microgramos. Se debe de repetir cada 5 minutos y la dosis máxima va a ser de 1800 microgramos. Y lo más recomendado es la infusión intravenosa o de glicerilo. La dosis recomendada es de 5 a 10 microgramos por minuto y la dosis se debe hacer cada 5 minutos y la dosis máxima va a ser 200 microgramos por minuto. ¿Sale? Esto es lo que más se aplica, pero pues sí debemos de tener en consideración y sí debemos hacer una adecuada valoración del estado hemodinámico previo del paciente antes de tomar la decisión del tratamiento con nitratos. ¿Vale? Ahora, el tercer escalón importante en el tratamiento del edema pulmonar agudo van a ser los diuréticos. Como ya sabemos, diurético de asa, de elección furosemida, y lo que van a hacer a través del mecanismo de acción que todos sabemos es la reducción de la precarga. Y el primer efecto que tiene la furosemida antes de cualquier otro es causar una venodilatación y eso de manera inmediata va a provocar reducción de la precarga. Es por eso que cuando nosotros administramos, igual que los nitratos, estos medicamentos, se nota una mejoría casi instantánea, ¿no? Se prefiere administrar de manera IV, ya que de manera oral baja no se absorbe, o sea, al 50% no se absorbe, disminuye, ¿no? La absorción a nivel oral. Entonces, podemos hacerlo de distintas formas. Podemos hacerlo con un polo intravenoso que sea administrado de manera lenta. La dosis es de 4 miligramos por minuto y lo podemos repetir después de 20 minutos si es que fuera necesario, si es que nuestro paciente no presentara una mejoría, ¿no? También debemos de tener en consideración la función renal de nuestro paciente a la hora de decidir la dosis que vamos a administrar. Si nosotros tenemos un paciente con una función renal conservada, la dosis va a ser de 40 a 80 miligramos. Si nosotros tenemos un paciente que ya tiene antecedentes de una enfermedad renal crónica, grave incluso, podemos considerar administrar de 160 hasta 200 miligramos. ¿Sale? Y la utilización de la bomba continua intravenosa, que va a ser de 5 a 10 miligramos por hora, y esto va a ser de manera continua. Entonces, encontré que hay varios esquemas que indican que puede ser adecuado administrar de manera inicial un polo y posteriormente administrar infusión de bomba continua, ¿sale? Entonces, eso es lo más indicado. Y esto que está abajo de lo de la biodisponibilidad oral de la furosemida es aproximadamente a la mitad de la formulación intravenosa. Entonces, sí debe ser ideal, ¿sale? Y debemos recordar que siempre tenemos que tener con una sonda urinaria a nuestro paciente para poder llevar la contabilidad de líquidos y poder tener balance, ¿no? Para poder tener idea de lo que estamos sacando y también no llevar a nuestro paciente a un estado de hipoperfusión secundario a la salida de tanto líquido. Bueno, después tenemos en muchas literaturas este paso que es la morfina. Lo que hace la morfina es disminuir la disnea porque también produce una vasodilatación y pues también, como lo mismo que los demás, ¿no? Reduce la precarga. Sin embargo, actualmente ya hay muchos estudios que ponen en duda este mecanismo de acción. Lo que sí se ha visto y que sí está comprobado es que tiene actividad nerviosa simpática, que también ayuda a los pacientes a reducir la sensación de ansiedad causada por la disnea. Realmente se cree que este es el único efecto que tiene la morfina, no como tal la disminución de la precarga por la vasodilatación, ¿no? Entonces se cree que lo único que favorece es que reduce la ansiedad y la sensación de disnea. Tiene efectos adversos, causa depresión respiratoria y del sistema nervioso central, también causa reducción del gasto cardíaco y también nos va a provocar más hipotensión. Hay estudios actuales que, aunque no son grandes y a lo mejor tienen muchos sesgos, han demostrado que el hecho de aplicar morfina en pacientes con edema agudo pulmonar ha hecho que aumenten los requerimientos de que el paciente ingrese a una unidad de cuidados intensivos y que aumente la mortalidad, así como que aumente la necesidad de dar a nuestro paciente ventilación mecánica. Entonces, todavía hay muchos que lo utilizan,
De hecho, si nosotros vamos con nuestros adscritos y les decimos, ellos van a decir que sí, yo lo hice. Entonces, pero ya hay muchos estudios que ya dicen que no. Entonces, pues ya veremos qué pasa. Y ya por último, en caso de que nuestro paciente presente un estado de choque cardiogénico condicionado por toda la fisiopatología que conlleva el edema pulmonar, podemos pensar en el soporte inotrópico, ¿no? Entonces, en casos de deterioro de la función ventricular izquierda e hipotensión, la terapia de primera línea que se indica en las literaturas es la dobutamina. Entonces, tenemos que recordar que la dobutamina tiene un efecto inotrópico positivo que es muy potente, que también va a producir vasodilatación pulmonar y sistémica de manera muy potente, pero pues ya sabemos, ¿no? Es súper, produce mucha taquicardia y muchas arritmias, está contraindicado en pacientes que padecen de arritmias. La indicación es empezar de 5 miligramos kilogramo minuto e ir en aumento si es necesario. Y en algunas literaturas encontré que la dosis es de 20, la dosis máxima es de 20 microgramos kilogramo minuto, y hay literaturas que mencionan 23, 25, ¿no? Entonces, esta va a ser la de primera línea en caso de que haya deterioro en nuestra función ventricular izquierda e hipotensión. Después se mencionaba otro que la verdad yo solamente lo encontré como en un artículo 2, y eso así como que lo mencionan ya como tratamiento en una unidad de cuidados intensivos. Y es la milrinona. ¿Por qué? Porque la milrinona lo que hace de manera similar a la anterior es un efecto inotrópico positivo, nos va a aumentar la contractilidad del miocardio y también va a ser un vasodilatador directo. Nos va a ayudar mucho a mejorar la función diastólica y mejorar la relajación diastólica del ventrículo izquierdo, va a disminuir las resistencias pulmonares y va a hacer que haya un menor consumo de oxígeno por parte del miocardio, lo cual nos va a favorecer a todo el cuadro, ¿no? Entonces, esto pues sí ya se aplica en terapias, digo, difícilmente nosotros llegamos a tener una monitorización tan estrecha, en donde ya podamos, no sé, hacer un taller hemodinámico y poder determinar si es necesario, digo que bueno, es controversial, pero sí, eso ya se usa en unidades de cuidados intensivos y nada más, solo mencionarlo para que sepamos cuáles son los tratamientos que se usan posteriores a tener un deterioro hemodinámico en nuestro paciente. Pues nada más. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Alguna duda o pregunta? Pues básicamente, bueno, una pausa para el libro. Muy bien, bastante completa y concreta. Básicamente la terapia, el tratamiento para estos pacientes, como les mencionó Gaby, o sea, los tres soportes, ¿no? Mantenerle una oxigenación adecuada, favorecer la vasodilatación y la descarga de líquidos, es decir, descongestionar al paciente, ¿no? Entonces, pues siguiendo las tres líneas, pues bueno, soporte ventilatorio si lo ocupa, nitratos para vasodilatar y furosemide para que empiece a orinar, ¿sale? Son las tres medidas principales. Los opioides, si antes era el combo completo, de que yo cuando era residente era, pone su perlita de nitroglicerina porque no teníamos trinitrato ni nada, o sea, agarra la perlita, la perforabas y le dabas las gotas abajo de la lengua, ponían su diáforo semide, 80 en bolo, o hasta 160 le aplicaban, así, pero empíricamente. Aparte de pasarle nalbufina, que era lo que teníamos, ¿no? En subcutánea y la dosis intravenosa, ¿no? O sea, como las dos, para que amarre. Y sí, o sea, sí, muy rápido, jalan rapidísimo, pero la complicación es que pues te pueden hipotensarse demasiado porque le estás metiendo todo para vasodilatarlo y pues al final te va a hacer complicaciones pues bastante que no tenía el paciente, ¿no? En un inicio. Pero entonces, el punto es irlo guiando por etapas, ¿no? O sea, si de satura, ponle oxígeno, ¿no? Si no te responde el oxígeno, sube el aporte. Si no te responde el aporte, va a ser una ventilación no invasiva. Si no te responde, si no tiene contraindicaciones, intúbalo, ¿no? Si te está hipertenso, vasodilátalo, ¿no? Si no está hipertenso, no lo vasodilates. Eso es un punto importante. Si tu TAM está perfusoria, solamente pasa de la dosis de nitrato baja, ¿no? Pero si está hipotenso, ahí inmediatamente el nitrato se va a un lado. Ya no lo ocupas, ¿no? Porque lo vas a hipotensar más y lo puedes llevar a un choque cardiogénico, ¿no? Y lo importante entonces sería pasarle el diurético para
para disminuir la cuestión. Si tu paciente está en estado de choque, entonces tú inicias con el inotrópico, con la mina, antes de empezar con la terapia descongestiva. Porque si no tienes tantas perfusorias, entonces, si le pasas la o le pasas el nitrato, lo vas a compensar más. Entonces, contraindicaciones para la terapia, así como la vimos ahorita, es que el paciente está en choque, ¿vale? Está en choque cardiotécnico, requiere estado de choque, le das soporte inotrópico y le das soporte aminérgico, y ya después empieza la descongestión, ya cuando está soportado de esa manera, ¿no? Que sería como los puntos que, como diferentes, a un paciente con estado de choque o sin estado de choque. ¿Alguna pregunta más? ¿No, nada? Pues bueno, muchas gracias a los que estuvieron en línea. Nos vemos cuando estemos aquí en el servicio y nos damos por concluida la clase. El lunes, ¿eh? ¿Dónde estamos?